29, 31 y 32. Nuestro, por el momento, las otras se las comparto en la próxima clase, que es la segunda parte. Bueno. Hoy vamos a iniciar, gracias Lilian, hoy vamos a iniciar la segunda parte del programa. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que vamos a entrar a estudiar temas ya propios del derecho de familia. Recuerden que el libro primero se llama así, ¿verdad? De las personas y de la familia. Entonces, la primera parte, que es de las personas, pues ya lo vimos y ustedes se pudieron dar cuenta que fue un repaso del curso de Introducción al Derecho 2 y hasta del curso de Derecho Romano. Ahora que iniciamos con el tema de la familia y es la segunda parte del programa, entonces este contenido a partir de hoy será lo que vamos a evaluar en nuestro segundo parcial, ¿de acuerdo? Y como les repito, vamos a ir estudiando ya instituciones propias de la familia. Para eso, pues necesitamos siempre nuestras leyes, nuestro Código Civil, nuestra Constitución, la Ley del Registro Nacional de las Personas y esta otra ley, miren, se las presento. Se llama Ley de Tribunales de Familia. Por favor, cuando adquieran esta ley de tribunales de familia, deben ser bien cuidadosos porque sufrió muchas reformas. Sufrió reformas. La ley de tribunales de familia, 2 artículos del Código Civil y 2 artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. Y todas estas reformas entraron en vigencia el 3 de enero de este año. Entonces, por eso les digo que cuando adquieran su ley de tribunales de familia, la deben de pedir con todo y sus reformas, ¿verdad? Para que no vayamos a tener problemas en cuanto a eso. Y como les repito, la ley de tribunales de familia la deben de tener ahora en todos los temas que vamos a desarrollar a continuación. Y empezamos entonces con el tema de la familia. Y pues ya sabemos que la familia dentro del derecho moderno pues está determinada tanto por el matrimonio como el parentesco, que será el tema a explicar después del matrimonio, antes de los impedimentos, porque es necesario, de los impedimentos matrimoniales, es necesario que establezcamos primero quiénes son nuestros parientes y dentro de qué grados de aceptación de acuerdo a la ley, para que veamos entonces quiénes no pueden contraer matrimonio y entremos así al tema de impedimentos. Entonces, básicamente, a eso se refiere la familia, en cuanto a que nace de estas determinadas 2 instituciones bien importantes, que es el matrimonio y, repito, el parentesco. Básicamente su importancia también la radica como ese conjunto de actividades, derechos y obligaciones que se originan de la relación de una persona con su entorno familiar, no solo para la protección de la familia en sí, sino que para la protección de cada uno de sus miembros, o sea, de cada uno de los miembros que integran esa familia. ¿Por qué? Digamos, con el tema del matrimonio, pues se generan derechos y obligaciones, obviamente tendrán que proteger esa institución matrimonial, pero también hay derechos y obligaciones que nacen de un matrimonio, pero que no son entre los cónyuges, sino que de los cónyuges hacia otras personas, como por ejemplo la patria potestad. Es la relación entre los padres y la protección y respeto que debe hacia sus hijos menores de edad, por ejemplo. Y el tema de patria potestad y tutela, miren, ahorita estamos ya arrancando con esos temas que vamos a ir desarrollando, como les repito, en cada una de las sesiones. Por eso tenemos que aprovechar todo el mes de marzo, porque en abril tenemos esa suspensión de las vacaciones por Semana Santa, y ya dentro de unos días también aprovecho para decirles que empiezan la segunda retrasada. Bueno, entonces, según el maestro Rojina Villegas, pues familia
comprende en realidad en sentido estricto, o sea, en sentido legal, jurídico, comprende solo a los padres y los hijos, con sus respectivos hijos, mientras que los hijos no formen su nueva familia, ¿verdad? Entonces, él lo limita así, entre padres e hijos, mientras ellos no formen su propia familia. En el Código Civil, ya sabemos que en el libro primero, que se denomina de las personas y de la familia, fíjense que no encontramos una definición de la misma. Qué misterioso eso, ¿verdad? Porque en el Código Civil, en su primera parte, que comprende el libro primero de las personas y de la familia, repito, no encontramos una definición de familia. Entonces nos tenemos que ir porque allá sí aparece a quien integra una familia y aparece hasta en la parte de los contratos, específicamente en el tema del contrato de arrendamiento. Y por eso vamos y leemos, por favor, busquemos el artículo 1940 y específicamente el numeral segundo, ¿verdad? Pero primero busquemos el artículo 1940. Ahí nos indica que se comprende en la familia, que es un poquito más amplio a la definición que da el maestro Rojina Villegas. 1940, ya en el último libro, en el tema de los contratos en particular. No sé si alguien ya lo encontró, me avisa, por favor. Sí, Ligda. Sí, ya estamos ubicados. Vean, el artículo 1940 se refiere a las causales que tiene el arrendador para dar por terminado el contrato de arrendamiento. Entonces, en el artículo 1930, según el 1940, están establecidos los casos generales, pero hay casos especiales que se encuentran regulados en este artículo que estamos viendo ahorita, 1940, específicamente en su numeral segundo. Pero leamos el primero para que entendamos el contexto. Vamos a ver. El artículo 1940 regula que el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo 1930 y en los especiales siguientes. Y el primero es cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Segundo, ese es el tema, por favor, ahí ya tienen su resaltador, por favor, su resaltador, lo tienen a mano y hacen una anotación ahí. Cuando el propietario necesite la casa o vivienda para habitarla, él y su familia. Y aquí ya nos indica siempre que compruebe esa circunstancia. En la familia se comprende su esposa o conviviente de hecho, hijos, padres o personas que dependan de él económicamente. Miren, de acuerdo al Código Civil, todas ellas forman parte de la familia. La esposa o conviviente de hecho, los hijos, los padres o personas que dependan de él económicamente. Hay un poquito más de amplitud, ¿verdad? Sobre todo en el tema económico por la dependencia. Bueno. Además de eso, pues también la Declaración Universal de Derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos nos indica que la familia pues es un elemento natural y fundamental de la sociedad y que a la vez tiene derecho a la protección tanto de la sociedad como del Estado. Tienen derecho, ¿verdad?, para hacerlo. Constitucionalmente, nuestro artículo 47 regula la protección a la familia y le dedica un capítulo entero a la misma. ¿Alguien que quiera leer el artículo 47, por favor? 47. Buenas tardes, licenciada. Artículo 47, Constitución Política de la República. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Muy bien.
Muchas gracias, Elizabeth, mi amada. Pues ahí ya nos encontramos en el capítulo segundo, en los derechos sociales, y la sección primera está dedicada a la familia. Hemos visto en el artículo 47 que la compañera nos ha hecho el favor de leer que es obligación o el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia, de acuerdo al artículo 47, y ahí encontramos otras instituciones familiares, ¿verdad?, que son sujetos de protección. El matrimonio es una de ellas, ahí está la unión de hecho, la filiación en la igualdad de los hijos, la protección para menores y ancianos, la maternidad, la adopción, la obligación de proporcionar alimentos, y también hay acciones, está regulada las acciones contra la desintegración, contra las causas de desintegración familiar. Luego tenemos que en la ley de adopciones encontramos dos figuras más muy interesantes también relacionados con el tema de la familia. Encontramos el tema de la familia ampliada y el tema de la familia biológica. Cuando hablamos de la familia ampliada, pues es la que comprende a todas las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad con el adoptado, que no sean padres o hermanos, y a otras personas que mantengan con él una relación equiparable a la relación familiar de acuerdo a la práctica, usos y costumbres nacionales y comunitarias. Y en la familia biológica pues se comprende a los padres y hermanos del adoptado. Solo padres y hermanos del adoptado, familia biológica, ¿no? Es el artículo segundo, literales F y G de la ley de adopciones. Asimismo hay regulaciones específicas en la ley de tribunales de familia, en donde encontramos los tribunales que han sido creados específicamente para todos los asuntos relacionados con la familia, ¿ya? Relativos a la familia. Entonces ahí tienen. Está también básicamente la ley de desarrollo social y la ley de dignificación y promoción integral de la mujer, entre otras leyes, pero estas puntualizan exactamente el tema de la familia. Ahora bien, cuando hablamos ya de ese conjunto de normas que disciplinan las situaciones emergentes de las relaciones familiares, ahí nos encontramos ante el derecho de familia, y para ello la ley específica, repito, miren, ley de tribunales de familia, que deben de tener mucho cuidado, como les advertí desde el inicio, en tener su ley actualizada debido a las reformas que sufrió. ¿En dónde vamos a ubicar a la familia dentro de la sistemática jurídica? ¿Dónde creen ustedes que los podemos ubicar, que podemos ubicar al derecho de familia? ¿Dónde creen? Claudia Valle, ¿dónde estás, Claudia? Ah, ya te vi, dime. Sí, Claudia. ¿Qué pasó, Claudia? Solo has levantado la mano, pero no tienes el micrófono activado. Perdón, se me activó. Ah, yo pensé que ibas a participar. Alguien que me pueda platicar en dónde podemos ubicar el derecho de familia dentro de la gran sistemática jurídica. Empecemos. ¿En dónde ubicamos al derecho de familia? Darío López. Sí, licenciada, lo ubicamos dentro de las regulaciones del derecho civil, si no estoy mal. Sí, ¿y el derecho civil dónde está ubicado? ¿Al derecho privado, licenciada? En el derecho privado. Muy bien, Wilfido, gracias. Pues vean, ya hemos visto, sí, obvio, ¿verdad? El libro primero del Código Civil se llama De las personas y de la familia. Y ya les voy indicando que hay una ley específica para los asuntos relativos con la familia, que es la ley de tribunales de familia. También tenemos un Código Procesal Civil y Mercantil, en donde están regulados los procesos
que deben de agotarse a la hora de iniciar un reclamo o necesitar la declaración de un derecho. Bueno, entonces hemos visto que está dentro del derecho civil, y el derecho civil pues pertenece al derecho de familia, el derecho, instituciones de familia están dentro del derecho civil, y el derecho civil hemos visto que pertenece al derecho privado, ¿verdad? Dentro de la clasificación tradicional de derecho. Pero resulta que hay un tratadista italiano, que es don Antonio Sicu, como le quieras decir, y él indica que el derecho de familia tiene características muy especiales y que por ende no se puede ubicar dentro de lo tradicional, ni dentro del derecho público, ni dentro del derecho privado, porque no se está refiriendo a instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, los intereses son diferentes a los entes públicos. La familia no es un ente público. Y tampoco se trata de relaciones patrimoniales relacionadas con una persona específicamente y su patrimonio, como sucede con el contrato de compra-venta, con el contrato de mutuo, por ejemplo. Entonces, don Antonio Sicuro nos indica que el derecho de familia debe ubicarse en un lugar totalmente independiente. La familia tiene derechos y obligaciones, obviamente, en donde se va a proteger a la familia como a sus miembros, pero no son derechos y obligaciones que se limiten a un patrimonio, ¿verdad? O a bienes económicamente hablando, sino que también hay obligaciones de carácter moral, no solo patrimonial, como lo que sí sucede, por ejemplo, en los contratos, ¿verdad? En un contrato sí, las personas deciden crear, modificar o extinguir una obligación, fíjense, obligaciones, y entonces ya de ahí asumen la forma contractual que deseen, de acuerdo a la celebración, de acuerdo al objeto que van a celebrar, ¿verdad? O sea, el objeto del contrato. Y por eso es que tienen un contrato de compra-venta, un contrato de mutuo, un contrato de arrendamiento, por ejemplo, una renta vitalicia, bueno, un contrato de usufructo, en fin. Entonces, ahí es donde debemos de tener bien clara la posición de este tratadista italiano. Él manifiesta entonces que el derecho de familia no se puede ubicar dentro de las ramas tradicionales del derecho porque los intereses y la familia son diferentes a los entes públicos, ¿verdad? Y que por ello necesita un lugar independiente. En la guía 30, en su tercera columna, tenemos un listadito de las principales leyes, porque hay más, pero son las principales leyes que protegen la familia. Y por eso, pues ya vimos, de acuerdo a la lectura del 47, vimos que está la Constitución Política de la República de Guatemala, ahí lo tenemos regulado del artículo 47 al 56, que tenemos nuestro Código Civil en su libro primero, básicamente. Hay un Código Procesal Civil y Mercantil, hay un Código Penal también, porque hay bienes jurídicos tutelados que tratan de proteger a la familia y obviamente constituye un delito a la hora de transgredirse esa norma. Por ejemplo, el derecho de alimentos. Muchos dicen, pues fíjense que por alimentos no hay problema porque no hay prisión por deuda, ¿verdad? Pero resulta que el derecho de alimentos no es deuda, es un derecho de alimentos y si en caso no cumplen con la pensión alimenticia, pues cometen un delito que se llama negación de asistencia económica. Está la ley de tribunales de familia, está la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Ahí va protegiendo también, pues normalmente a la cónyuge, ¿verdad? Pero también sabemos que el cónyuge puede ser sujeto de violencia intrafamiliar y básicamente también a los hijos, porque a través de una medida de seguridad, pues entonces se ordena la protección de ellos.
Está la ley de dignificación y promoción integral de la mujer, la ley de desarrollo social, la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, que es la famosa ley Pina, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley de adopciones, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego tenemos entonces ya nuestro tema específico del matrimonio en su primera parte, como les decía, y creo que me hubiera dado tiempo de ir explicando cada una, pero podemos ir avanzando. Entonces tenemos aquí en el tema del matrimonio, en su guía 31, tenemos en primer lugar la etimología del matrimonio. Se origina de dos voces latinas, una matris, que significa madre, y la otra munium, que es carga o gravamen. Ya saben, entonces la interpretación es la carga o el gravamen para la madre. Miren, matrimonio. Tenemos una definición doctrinaria del maestro Alfonso Brañas y una legal que está regulada en el artículo 78 del Código Civil. Entonces tenemos, en primer lugar, que es una unión legal de un hombre y una mujer para la plena y perpetua comunidad de existencia. Hasta el día de hoy, 7 de marzo del 2023, pues en Guatemala está regulado el matrimonio entre hombre y mujer, ¿verdad? Es uno de los requisitos para que se celebre el mismo. Y de acuerdo al artículo 78, también se solicita por la unión, además de considerar el matrimonio como una institución social, pues también se solicita que sea hombre y mujer. ¿Alguien que quiera ayudarme con la lectura del artículo 78, por favor? Sí, Cristian, ¿me ayuda? Sí, licenciada, con gusto. Artículo 78, el matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo concibe nuestra legislación en cuanto a su naturaleza jurídica el matrimonio? Vamos a ver. Licenciado, perdón, Ligda, como un contrato. Y no lea el 78, por favor, Elizabeth. Lo acabamos de leer y usted me dice contrato. Como una institución Perdón, Ligda, es una institución social. Perdón. Como una institución social. Dígame, tranquilos. Vamos, Elizabeth, vuelva a leer el 78, por favor. Pongan Gracias, atención. Ligda, perdón. Sí, artículo 78, el matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con el ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Perdón, Ligda, que ahí tuve un desfase de yo ahí, perdón. Ah, bueno. Gracias, señorita Conde. Ya no se va a cambiar el apellido, Elizabeth. Bien, Ligda, Villagrán, ese es mi próximo apellido. Esperemos el resultado y entonces tomo una decisión. Bueno, gracias, Elizabeth. Entonces vean ese artículo 78. En el artículo 78, vean si nos ubicamos ya en el articulado, por favor. Vemos que está dentro del título 2. El título 2 se denomina de la familia. ¿Van leyendo? Van leyendo y van subrayando y van anotando. El capítulo primero es del matrimonio y el párrafo primero tiene las disposiciones generales. Por eso es el artículo que acabamos de leer con Elizabeth. ¿Y qué nos indica el artículo 78? Miren, este artículo 78 no es que los demás no sean importantes, pero esta es básica su importancia. ¿Por qué?
En primer lugar, nos va indicando cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio, fíjense. En segundo lugar, nos define qué es el matrimonio. En tercer lugar, nos indica cuáles son los fines del matrimonio. Miren ese artículo, todos los aportes que nos proporciona. Entonces, nos indica que el matrimonio es una institución social, es decir, nuestro Código Civil, nuestra legislación, acepta de la naturaleza jurídica del matrimonio como institución social. Y ahí le anotan naturaleza jurídica. Ahora, por la que un hombre y una mujer se unen legalmente. Este artículo no ha sufrido reforma hasta este momento. Con ánimo de permanencia, fíjense. Por eso es que no puede ser contrato. Contrato es otra cuestión. El contrato es crear, modificar o extinguir una obligación, y esas obligaciones son de carácter patrimonial. Uno exige, el otro entrega, uno recibe, el otro da. Ya vamos a ver ese artículo 1517 del Código Civil. Entonces, ese ánimo de permanencia, pero con el fin de ¿qué? De vivir juntos, de procrear, de alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Esos son los fines del matrimonio. Vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Mire, un auxilio mutuo, ¿verdad? Recuerden que está ese ánimo de permanencia, el fin de vivir juntos y con procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Esos son los fines del matrimonio. El matrimonio se funda en igualdad de derechos, hay obligaciones para ambos cónyuges, y también hay obligaciones para ambos cónyuges y también hay derechos y obligaciones entre los cónyuges, ya cada uno los vamos a ir viendo. Deben cumplirse con todos los requisitos y llenarse todas las formalidades que exige el código para su validez, o sea, no es solo unirse, sino que vamos a ver que debe de, en primer lugar, formarse un expediente matrimonial en donde conste, por ejemplo, las certificaciones de nacimiento de cada uno de los contrayentes, el certificado de salud, todos los vamos a ir viendo detalladamente en la próxima clase, el certificado de salud y sus documentos de identificación personal DPI. ¿Por qué? A la hora de celebrarse un matrimonio, la autoridad respectiva correspondiente tendrá que autorizarlo por medio de un acta. Si es un notario, pues será acta notarial, pero también puede ser un alcalde, puede ser un concejal o un ministro de culto que esté previamente autorizado para ello. Y luego, como consecuencia de eso, pues deben darse los avisos respectivos al Registro Nacional de las Personas, o sea, al RENAP. No se olviden que el RENAP se encarga de la inscripción de todos los actos relativos al estado civil de las personas y la capacidad. Bueno, la libre aptitud para contraer matrimonio, pues se adquiere a los 18 años como edad mínima. Los matrimonios entre personas menores de edad o con una persona menor de edad constituye delito, ya no está permitido en nuestra legislación desde hace algún tiempo, ¿verdad? Ya no está permitido. Entonces, esa es otra cuestión que deben de tomar en cuenta porque deben de tener libre aptitud a los 18 años cuando adquieren su capacidad de ¿qué? ¿Qué capacidad, qué clase de capacidad adquieren cuando cumplen 18 años? De Ejercicio, Linda. De ejercicio, muy bien, de ejercicio, ¿verdad? Ahora bien, en la tercera columna, muchas gracias. En la tercera columna encontramos entonces 3 corrientes, ya vimos cuál es la que adopta nuestro Código Civil en cuanto a la naturaleza jurídica del matrimonio, que es la de considerarlo como una institución social, ¿verdad? Ahí lo van subrayando, por favor. Pero hay 2 doctrinas más que trataban de explicar la naturaleza del mismo. Una era considerarlo como un contrato, pero ya hemos visto que que el matrimonio no reúne características
de un contrato, que ahí no se dan y no hay derechos y obligaciones solamente patrimoniales, sino que también hay morales, ¿verdad? Quiero que alguien me ayude a leer el artículo 1517, porque ahí encontramos una definición de lo que es contrato. 1517, por favor, y me avisan cuando ya lo tengan ahí a mano. Melanie. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas Artículo tardes. 1517. Ajá. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ok, miren, se está refiriendo a las obligaciones, porque estas son, el contrato es una fuente de las obligaciones, el contrato, la ley, la declaración unilateral de voluntad, etcétera, pero no los voy a atormentar con eso porque eso es parte del Civil 4, entonces se me van a asustar, pero sí quiero que se enfoquen en cuanto al tema de qué es un contrato. ¿Cuándo hay contrato? Dice nuestra legislación. Cuando dos o más personas, el matrimonio es solo entre dos personas, ¿verdad? Los contrayentes, hombre y mujer. Bueno, en el contrato pueden haber dos o más personas. Entonces, ¿en qué convienen? En crear, en modificar una obligación o bien extinguirla. Pero básicamente son obligaciones de carácter patrimonial, porque aquí es la persona y su patrimonio. Vemos que en los contratos hay algunos que se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes y también hay contratos formales cuando para su cumplimiento la ley establece que deben ser celebrados de una forma específica como requisito esencial para su validez. Y también tenemos que hay contratos que se perfecciona, que cuando un contrato se perfecciona, o sea, ya hay consentimiento, se ha celebrado de la forma en que indica la ley y algunos solicitan hasta su respectiva inscripción, específicamente cuando se trata de contratos relacionados con bienes inmuebles. Entonces, ahí tenemos que se perfeccionan con el simple consentimiento, ¿verdad? Pero desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, ¿verdad? Siempre que esté dentro de las disposiciones legales relativas del negocio celebrado. El matrimonio tampoco es un negocio, ni siquiera un negocio jurídico, que a esos clases de negocios se está refiriendo esta parte del Código Civil y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Entonces, repetimos, no es un contrato, el matrimonio es una institución social, eso fortalece entonces con esa tesis de que considerar como una institución social, se fortalece entonces con lo regulado en el artículo 78 del Código Civil. Tampoco es un acto jurídico mixto, lo llaman mixto porque es un negocio jurídico, pero como le da forma legal un alcalde municipal para celebrarlo, entonces son criterios muy formalistas que no aplican para el tema del matrimonio y volvemos a la misma situación, que no es un negocio jurídico, no es un contrato, las obligaciones no solo son de carácter patrimonial, sino que hay también obligaciones de carácter moral. Por ejemplo, cuando se está en el ejercicio de la patria potestad, por ejemplo, de los padres hacia los hijos o en una afiliación, pues ahí no hay efectos patrimoniales, por decirles algo. Entonces, tampoco el matrimonio es considerado como una institución, pero una institución jurídica, es considerado como una institución jurídica, pero no como una persona jurídica, sino que esa situación que existe en relación al estado familiar, ¿verdad? Ahí sí lo entendemos como una institución social que hemos visto, que también se recuerdan cuando vimos los estados civiles de la persona y hay un estado civil en relación a la familia, vimos que dependían de los derechos y obligaciones que se originan de la posición que tú ocupes dentro de la familia.
No tienes las mismas obligaciones si eres el padre o la madre de familia de un menor de edad, ¿verdad? Este menor de edad no tiene las mismas obligaciones a usted, o sea, ahí no hay derechos y obligaciones recíprocos. Tienes derechos y obligaciones en el ejercicio de la patria potestad hacia tu menor hijo, y tu menor hijo también tiene obligaciones y tiene derechos, pero no son iguales, ¿verdad? Sino que dependiendo entonces de la posición que ocupe, y en este caso que participa en una causa modificativa de la capacidad, pues vemos entonces que hay protección para los menores de edad. Luego tenemos los sistemas matrimoniales. Bueno, tenemos entonces que de acuerdo al artículo 78, hemos visto que es una institución social, hemos visto que es una unión legal de un hombre y una mujer, ¿verdad? Hemos visto que tiene sus fines específicos, que tienen ese ánimo de permanencia y tienen como fin vivir juntos, alimentar y procrear a sus hijos y el auxilio recíproco. Ahora bien, ¿y cómo le damos forma legal al matrimonio? Porque hay requisitos legales para su validez, porque si no cualquiera se iría a vivir con otro y ya es matrimonio, ¿verdad? O cualquiera va a la iglesia y ya me casé, ¿no? Nuestra legislación solicita requisitos legales, formales, ¿verdad? Para que esa unión sea válida. También lo vamos a ir viendo. En primer lugar, ya vimos uno que es relacionado con la edad. Hemos visto entonces que la libre aptitud para contraer matrimonio la adquirimos cuando cumplimos 18 años. Les comentaba hace un rato y repito que los matrimonios entre menores de edad y con menores de edad, pues ya no están permitidos en nuestra legislación. Es algo que ya hasta constituye delito. Entonces, eso fue reformado hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo hacemos entonces para darle, repito, esa legalidad al matrimonio? Obviamente, tenemos que cumplir con todos los requisitos. Tener libertad de Estado. Bueno, ya vimos uno, la edad, 18 años, ¿verdad? Cuando ya adquirimos nuestra capacidad de ejercicio. 2, libertad de Estado, por ejemplo. Y lo vamos a comprobar con la certificación que extienda a quién. ¿Quién nos va a extender una certificación de nacimiento? RENAP. RENAP. Muy bien. Y ahí vamos a comprobar que somos solteros, porque hay que tener libertad de Estado. No te puedes casar con una persona casada, porque ahí ya participa un impedimento matrimonial y hasta constitutivo de delito. No te puedes casar con una persona que está unido de hecho legalmente declarada. Te exige la legislación que seas soltero. Bueno, los documentos de identificación, o sea, el DPI de cada uno de los contrayentes, y ya vamos a ver que también solicita certificado de salud para ambos, ¿verdad? Hay sus excepciones que también lo vamos a ver. Pero repito, ¿cómo hacemos para legalizar el matrimonio? En primer lugar, pues tenemos que adoptar un sistema matrimonial. Nuestra legislación lo adopta. Cuando estamos entonces ante esa posición que el Estado debe de asumir como en relación al matrimonio para su regulación legal en cuanto a su celebración, entonces ahí encontramos los sistemas matrimoniales. Existen básicamente 3 sistemas matrimoniales. Fíjense que estamos hablando del sistema matrimonial, no estamos hablando de las clases de matrimonio, que las clases de matrimonio las vamos a explicar en la próxima clase, en la del jueves. Ahorita son sistemas matrimoniales y eso es lo que yo aclaro desde ya, que no lo vayan a confundir. Los sistemas matrimoniales pues se refiere a la posición que adopta el Estado y que va a asumir en cuanto a la regulación legal relacionada con la celebración del matrimonio. Y por eso, vuelvo y repito,
hay un sistema matrimonial civil, hay un sistema matrimonial religioso y hay un sistema matrimonial mixto. Un sistema matrimonial religioso es aquel en donde el matrimonio es celebrado por cualquiera sacerdote o ministro de cualquier culto, de cualquier religión, pero ese sistema matrimonial en nuestra legislación no produce efectos legales. Que existen, por supuesto, cada sábado estamos invitados al chongue, dijo aquel, al chongue de un matrimonio que hace fiesta, ¿verdad? Y que lo hace posterior a la celebración del matrimonio religioso. Pero repito, ese sistema religioso no produce efectos legales. ¿Cuál es el sistema que adopta nuestra legislación? Pues es el sistema civil. ¿Por qué? Porque a través del sistema civil, pues se celebra el matrimonio ante una autoridad facultada de conformidad con la ley y debe ser celebrado antes del religioso. Cuando ustedes se casan, les entregan una constancia de que ya se les autorizó su matrimonio y ya entonces se dan los avisos respectivos al Registro Nacional de las Personas. Con esa constancia de que ya te casaste, entonces ya vas a la iglesia y entonces pides que se celebre el matrimonio religioso. ¿Por qué? Porque el que produce efectos legales es el sistema civil. Este sistema civil, tenemos 2 artículos que vamos a analizar ahorita y por favor ponen mucha atención. Vamos a leer el artículo 49 constitucional y vamos a leer el artículo 92 del Código Civil. Primero, leamos el 49 constitucional. ¿Alguien que quiera colaborar? Melissa, ¿vas a leer el constitucional? Sí, licenciada, muy bien, gracias. Ok, bueno. Artículo 49 de la Constitución Política de la República de Guatemala, matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Bueno, yo espero que tengan su constitución a la mano, que hayan llevado la lectura de ese artículo 49 constitucional, porque Linda nos va a hacer el favor de volverlo a leer. Oigan pues, y yo espero que tengan su ley a mano también. Linda, ¿me haces el favor? ¿Dónde estás? ¿O se le activaría el micrófono? Linda. Buenas noches. Buenas noches. 49 constitucional, por favor. Dice artículo 49, matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Ok, ahí ya saben que deben subrayarlo y hacer la anotación. Sistema civil, ¿verdad? Sistema matrimonial civil. Yo quisiera que ahora me ayudaran a leer el artículo 92 del Código Civil. Y también lo vamos a leer, necesito 2 personas. También necesito que lo leamos 2 veces. Después voy a preguntar. Sara, ¿me vas a hacer favor? 92. Y luego Melanie. Vamos, Sara. Buenas tardes, claro que sí. Muchas Para gracias. proteger la celebración del matrimonio, artículo 92, funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. Ok. Melanie, ¿me hace favor de volver a leer el mismo artículo? Artículo 92. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad, otorgado por la autoridad administrativa que corresponde. Bueno,
¿Por qué leer dos veces el mismo artículo? ¿Verdad? Esta doña está loca, ¿por qué leer dos veces lo mismo? Ahora les formulo yo la pregunta y como les repito, espero que tengan ahí sus instrumentos legales o que hayan puesto atención. Yo quisiera saber si esos dos artículos son iguales o si hay alguna diferencia. Ya lo leímos, dos veces lo leímos acá. Lean bien, si tienen sus leyes ahí, vuelvan a leer ustedes y opinan, porque no es adivinanza, no es adivinanza. Vayan leyendo y vean y establezcan ustedes diferencias o si son iguales, ¿no? Si no hay ninguna diferencia también, puede ser. Sarita, Sara Gordillo. ¿No se va a cambiar usted el apellido? No. Bueno, vamos. Me lo impusieron. Desde ahí no lo uso. Son muy largos mis nombres y otro apellido. Dice licenciada que yo pues sí leí ambos y leo ambos acá, los tengo los dos. Y mi opinión muy personal es de que sí, son iguales, ¿verdad? Sí tienen mucha similitud. Ahora tengo una duda. Con los ministros de culto facultados. Esos ministros de culto facultados son los ministros religiosos, me imagino yo. Sí, por eso dice ministros de culto, ajá. No son los ministros de Estado, ¿verdad? No. Ajá, pero para que ellos puedan autorizar ese matrimonio civil, tienen que llevar la autorización, me imagino yo, que del alcalde. Si el alcalde no puede ir, puede representarle algo así. No, la autoridad competente para darles la autorización respectiva para que los ministros de culto puedan celebrar matrimonios civiles, ¿verdad? Porque el religioso lo puede hacer, el civil es el Ministerio de Gobernación. Ya, licenciada, excelente. No sabía eso. Gracias. Yo olvidé decírselos ahí también, pero la autoridad respectiva o facultada para eso es el Ministerio de Gobernación. Dígame, Carlos. Gracias, licenciada. Buenas noches. O sea que en ese caso tiene que tener personería jurídica la iglesia, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y él también comprobar que es pastor o ministro de culto, ¿verdad? Solamente, gracias, licenciada. Bueno, mire, Carlos, y aprovechando esos dos artículos son iguales, el 49 constitucional y el 92 del Código Civil. Pues a mi parecer, sí, licenciada, yo las veo iguales. Vamos a ver. Alexander, el Código Civil dice debe autorizarse por y la Constitución dice podrá ser autorizada. Sí, esa es una diferencia, entre otros, ¿verdad? Shirley, ¿tú vas a hablar? Shirley Janet. Sí, Ligda. Bueno, en este caso sí son similares, mas no iguales. Ajá. Siento yo porque primero que la Constitución, pues sabemos que es nuestra Carta Magna, ¿verdad? Y segundo, porque el Código Civil, pues especialmente habla y recalca lo que sería como tal, quienes pueden, porque a veces lo hablamos así como más general, pero entonces aquí especifica, siento yo, o sea, es lo mismo, pero en este caso se está especificando, o no sé si lo digo bien, pero algo así. ¿Alguien más? Sara, otra vez, dígame, Sara. Es que no puedo quedarme con eso, mejor se lo digo. Yo viéndolo puedo decirle que la Constitución está general, como decía la compañera, de una manera muy general, y en el Código Civil está de una manera más detallada de quién puede o quién debe celebrar el matrimonio civil.
¿Alguien más que opine diferente? Licenciada, buenas noches. Sí, A mi Melanie. parecer, en la Constitución, pues está regulado todos nuestros derechos de manera general, ¿verdad? Entonces, dice que podrá ser autorizado, pero en el Código Civil ya tenemos por quién debe ser autorizado. Pero en la Constitución también. La Constitución le enumera a usted los funcionarios y el Código Civil también. Bueno, esa era mi opinión, licenciada. Gracias. Bueno, va. Entonces, mire, Elizabeth, ¿vas a opinar? Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Ahorita que estábamos leyendo los dos artículos, me surgió la duda, ¿verdad? Como, digamos, en el de en nuestro artículo 90 y, ¿qué? 92, sí, perdón, 92, ahí habla, también podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. En ese caso, cuando aplica, digamos, también en el tema de los sacerdotes, pero digamos así como los mayas, de alguna religión que obviamente esas creencias pues no están establecidas como una religión. O sea, ¿qué pasa en ese caso de, digamos, como en muchas culturas que todavía se dan los matrimonios, pero por personas de la, ¿cómo le diría? Como del departamento, pero no son una religión como tal, sino son un sacerdote o alguien del lugar o departamento donde vivan. ¿Qué regula el artículo 49 constitucional? Elizabeth. Ahorita lo voy a leer. Ah, bueno, hay que El empezar. 49 dice... ¿Quién? Ahí le dice claro. ¿Quiénes? El matrimonio podrá ser autorizado por alcaldes, concejales, notarios en ejercicio de ministro de cultos, facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Ok. Y aquí un compañero lo dijo, que esa iglesia, entre comillas, si tenía que tener personalidad jurídica, por supuesto, para que sea reconocida como tal. Y entonces ahí, pero eso ya no, sí, la Constitución le está diciendo, el sistema civil, quiénes exactamente, y enumera ahí, pueden autorizar un matrimonio. ¿Hay algo superior a la Constitución que le diga de otra gente o de otros funcionarios? No. Ah, bueno. Yolanda. Gracias, licenciada. Bueno, Yolanda. Buenas noches, licenciada. Ahorita estaba teniendo aquí las dos leyes y estaba, bueno, yo deduje esto, no sé si estoy en lo correcto, en que habla de los derechos sociales que tiene la familia, este artículo en específico. Entonces está hablando de que uno puede tiene como derecho social el matrimonio y podrá ser autorizado por eso. Mientras que en el Código Civil dice que para que pueda ser celebrado el matrimonio debe cumplir por esta autorización. No, lea bien el 49, ¿dónde me sacó los derechos sociales? En el 49. Dice capítulo 2, derechos sociales, sección primera. Ese es el doble del capítulo. Ajá. Estoy hablando del artículo, mija, del artículo. Estoy aquí en el artículo 49. El artículo no le está hablando nada de derechos sociales. Está hablando de la familia, porque estamos en el Código Civil. Compañera, yo creo que tiene que ubicarse un poquito. Mire, pues, el artículo 49 constitucional está comprendido en ese capítulo 2 que tiene los derechos sociales y que empieza en la sección primera con la familia. Pero nosotros estamos leyendo el 49 constitucional, el 92 del Código Civil para establecer similitudes y diferencias. Y estamos hablando ahorita de los funcionarios que pueden autorizar matrimonio civil, no más. Ahorita no estamos hablando ni de derechos, ni de obligaciones, nada. ¿Quiénes pueden autorizar el matrimonio civil?
y si es igual el artículo constitucional con el del Código Civil. Joel Ceballos. Licenciada, yo siento de que la diferencia entre estos dos artículos sería de que el de la Constitución se refiere a un derecho público y el otro se refiere a un derecho privado. Nada que ver. Miren, ahorita me están demostrando que realmente les cuesta leer. Sé que se van a enojar, pero volvemos a lo mismo. Tienen que leer y hay que aprender a leer. Fíjense bien, por algo fue que les dije, leamos el 49 2 veces. Vuelvo a leerlo. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Pregunto, ¿el Código Civil concede facultades al concejal para autorizar un matrimonio? Solo en el caso que sustituye al alcalde. El Código Civil lo regula en caso de que sustituya al alcalde. Muy bien, así lo tiene el Código Civil. O sea, no es igual el artículo, pues. ¿Qué norma prevalece, compañeros? ¿El Código Civil o la Constitución? La Constitución. La Constitución. La Constitución. Bueno, por lo menos. Entonces se dan cuenta que aunque se enojen, y aunque me insulten y todo lo que quieran, no saben leer. Al concejal se le dio una facultad, miren, constitucionalmente se le dio la facultad al concejal para que también autorice un matrimonio, celebre un matrimonio bajo el sistema civil y por ende produzca efectos legales. El Código Civil, no olviden que su vigencia es desde 1964. Y en el Código Civil, por eso nos dice, eso sí lo leyó el compañero, o el concejal que haga sus veces, o sea, el concejal cuando sustituía al alcalde. ¿Sus veces de qué? De alcalde, ¿verdad? No estaba el alcalde, entonces el concejal hacía de veces del alcalde. La Constitución sí nos dice claramente que podrá ser autorizado por los alcaldes, ahí hay una gran coma, los concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados, que ya vimos por la autoridad administrativa correspondiente, y ahí anotan Ministerio de Gobernación. Entonces, compañeros, debe quedar bien claro que el sistema civil que adopta nuestra legislación en cuanto a darle legalidad y validez a un matrimonio es el sistema civil y que el artículo 49 constitucional es el que fundamenta quiénes son los funcionarios que podrán autorizar un matrimonio. El sistema mixto consiste en que pues tanto el matrimonio civil como el religioso pues indistintamente producen efectos legales. Ese no es un sistema que adopte nuestra legislación. No está el que adopta, ya claramente les dije que es el sistema civil y que está fundamentado en el artículo 49 constitucional. Ya los requisitos, la forma en que se realiza, los deberes que nacen del matrimonio, la obligatoriedad de leer algunos artículos, eso lo veremos en la próxima clase. Entonces, amigos, aquí con este ejercicio hubo un llamado a la lectura. Tienen que leer y tienen que aprender a leer muy bien, ¿de acuerdo? Porque miren, una cuestión tan pequeña nos llevó como 15 minutos de la clase solo, y eso es que solo 2 artículos. Entonces, ¿qué tal si fueran más? Entonces, ahí vamos a dejar el día de hoy. Doctor Cabrera, ¿usted quiere agregar algo más? Sí, licenciada, buenas noches. Yo lo que veo es que, y se los he recalcado a los compañeros, es de que hagan las pausas, las comas son las pausas. Y eso es muy importante para poder interpretar los artículos.
Otra de las situaciones es, y que da mucho motivo a confusión a veces, es con respecto a lo de la naturaleza jurídica del matrimonio. Al establecerse que es una institución social, y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué una institución social? Y claramente puso ahí toda una gama de leyes que están alrededor tanto de la familia como del matrimonio. Y entonces esa protección que tiene de toda esa cantidad de leyes es lo que hace que sea una institución social, y eso está bien fundamentado en la exposición de motivos del Código Civil, cuando establecen por qué es una institución social. Y es por esa protección que se le da a la figura del matrimonio. Así es. Muchas gracias, doctor. Astrid, ¿usted quiere hacer algún comentario? Astrid Gómez. Quizás se le activó el micrófono. Entonces, compañeros, nos vemos el día jueves para ir finalizando el tema del matrimonio, ¿de acuerdo? Pasen feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciada.